una reunión sin precedente que tiene lugar gracias a la generosidad de un grupo de personalidades de la vida pública mexicana. Ellos están con nosotros para compartir sus ideas, sus inquietudes, y les agradecemos mucho a los 4 embajadores que estén este día con nosotros. En los últimos 15 años, la frustración de la opinión pública mexicana ha crecido enormemente por la imagen que se presenta de nuestro país en Estados Unidos. Si creyéramos a la prensa, en México muchos somos narcotraficantes y todos somos ricos. Embajador Silva Herzog, ¿por qué no hemos sido más incisivos y efectivos en nuestra oposición y combate al proceso de certificación que hace el Congreso estadounidense, en que divide cada año a los países en buenos, en malos, en amigos y en enemigos de Estados Unidos? Bueno, primero déjeme decir que me da mucho gusto compartir esta mesa con mis colegas, los embajadores Oyoki, Sepúlveda y Petricholi. La pregunta que se plantea y que da principio a este programa importante es relacionada con el narcotráfico. Aquí creo que tenemos que poner en perspectiva el hecho de que el Congreso americano tiene hoy en día una mayoría republicana. Esto ha hecho que surjan conflictos entre el propio Congreso y la administración, el Ejecutivo norteamericano. Esto plantea conflictos y uno de ellos ha sido el narcotráfico. El Congreso considera que la administración del presidente Clinton no ha sido lo suficientemente eficaz en el combate a la droga. Y la manera de decir esto, la manera de transmitir esto, es señalando que México no ha hecho lo suficiente. Nosotros hemos estado en reiteradas ocasiones expresando nuestros puntos de vista que no creemos en este proceso de certificación. Es una prerrogativa que tiene los Estados Unidos, pues simplemente por la fuerza que le da los fondos de ayuda exterior, pero hemos estado en contra de ello y hemos tratado de exhibir el esfuerzo mexicano en contra del combate a la droga. Hemos reconocido que nadie ha hecho lo suficiente y que todos tenemos que hacer más y mejor, sobre todo y empezando por el país consumidor más importante de droga en el mundo, que son los Estados Unidos. Bien, pero embajador José Juan de Oyoki, ¿qué más podría hacer México para tener una actitud y una estrategia más efectiva cuando hay este tipo de presiones que se originan en este Congreso de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tradicionalmente, todas sus guerras, todos sus combates, ha preferido librarlos fuera de sus fronteras. Y el apetito desordenado de cierto sector de la población de los Estados Unidos ha creado enormes distorsiones en toda América Latina, en lo político, en lo social, en lo económico. Creo que México ha hecho muy buen esfuerzo, tanto en dedicar recursos como personas. Lo que hay que combatir es la demanda, en una forma tan eficaz como pretenden ellos que se combata la oferta. Evidentemente no es un problema nuevo. Desde 1925, en El Paso, Texas, se creó la primera comisión México-Norteamericana para ver los dos problemas que casualmente hoy son los primordiales entre nuestros países: la migración y el tráfico de drogas. Siguen siendo, no han cambiado. Creo que tendremos que ver cómo hacemos para que Estados Unidos comprenda que el problema no es de un país que produce y está en el tránsito de las drogas, sino el que lo consume. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Pero este asunto del narcotráfico tiene ramificaciones cada vez más complejas, ¿no? Que este personaje tuvo mucho que ver en el asesinato del agente de origen mexicano Enrique Camarena. Embajador Bernardo Sepúlveda, ¿a qué barreras se enfrentó México cuando Estados Unidos violentó en ese caso la soberanía mexicana? ¿Y cómo evitar que esto suceda nuevamente? Es parte del problema que ya mencionaba el embajador Silva Herzog, de transferir responsabilidades y de pretender ejercer una jurisdicción en una soberanía ajena a la propia. Yo creo que en el caso de la certificación se plantea
una cuestión que tiene que ver con la autocertificación, como lo decía el embajador Oyoki. En el caso de Estados Unidos hay una cuestión importante que tiene que ver con el consumo. Deberían de pasar también una prueba de certificación para ver si acaso ellos mismos están combatiendo el problema de crimen organizado y narcotráfico. En el caso del secuestro del doctor Álvarez Machain, se pretendía también ejercer una función jurisdiccional allende el territorio de Estados Unidos. Esto en términos de derecho internacional, en términos de relaciones políticas entre los estados, está absolutamente proscrito. Es un acto ilegal, un acto condenable por el derecho de gentes, y en su oportunidad México protestó y protestó severamente en contra de esta violación de su soberanía y de su jurisdicción. Recordamos el caso. ¿Y qué puede hacer para tener mayor efectividad y evitar una repetición de un hecho similar? Bueno, la acción política, desde luego, la concertación entre el conjunto de naciones que reafirmen el principio de la soberanía como un imperativo de la convivencia internacional, y también el recurso a las normas jurídicas que deben ser un recurso al cual México permanentemente debe acudir. Esto es. Ahora, hay casos más recientes y delicados. Estamos con las noticias todos los días de agencias judiciales de Estados Unidos que han iniciado investigaciones del Citibank y de otras instituciones financieras en Estados Unidos por el posible involucramiento de miembros de la familia Salinas en actos aún criminales. Quiero preguntarle al embajador Petricholi, ¿cómo va a afectar esta situación tan delicada las relaciones empresariales entre las instituciones financieras de los dos países? Y también cómo va a afectar al país en general. Hay una serie de problemas que todos conocemos, de diferencias notables entre nuestros países. La geografía nos hizo vecinos, pero la cultura y nuestras instituciones nos han hecho muy diferentes. Estos problemas se exacerban cuando hay campañas políticas en los Estados Unidos. Se toma como tema de político electorero asuntos mexicanos. Yo creo que en estos momentos muchos de los problemas que estamos afrontando se derivan justamente de esta situación política interna en donde ambos partidos quieren comprar votos, financiamiento, etcétera, tomando como pretexto a México. Ahora, yo espero que terminando las elecciones podamos establecer una nueva relación con los Estados Unidos, pero en estos momentos tenemos que tener cuidado porque no escuchan en estos momentos. Están muy metidos en su propio proceso. Están muy metidos en sus propias... Esto, por otro lado, no creo que afecte sensiblemente en el mediano plazo las posibilidades de inversión, de financiamiento, de corrientes, la cosa económica, pero sobre todo debemos plantear todo esto a partir de noviembre. Mi opinión es que debemos prepararnos desde hoy a una nueva relación, empezar a pensar cómo vamos a manejar los temas narcotráfico, migración, asuntos fronterizos, asuntos económicos, a partir de noviembre con la nueva administración. El rinoceronte es solamente una especie. Embajador Silva Herzog, ¿cómo afectará al país esta investigación de agencias judiciales respecto a instituciones financieras de Estados Unidos en donde se dice pueden estar involucrados miembros de la familia Salinas? ¿Qué consecuencias generales para México tendrá esto? Bueno, yo creo que pues, debemos esperar el resultado de estas investigaciones. El compromiso del gobierno de México es ir al fondo de la cuestión y la participación que las autoridades judiciales de Estados Unidos están llevando a cabo en las instituciones bancarias de Estados Unidos, pues creo que va a contribuir de modo muy claro a completar la investigación y llegar al fondo del asunto. No sé, hay quien empieza a especular que
que tal vez como resultado de estas investigaciones sea necesario introducir algunos cambios de carácter legal en la forma como operan los bancos en Estados Unidos y eventualmente en otros países del mundo para tratar de cerrar filas y evitar estos movimientos masivos de fondos, a veces con origen pues no muy claro. Licenciado Sepúlveda, usted fue embajador en Washington, pero también fue canciller y como tal promovió reformas al artículo 89 de la Constitución para que se incluyera con ese rango a los principios tradicionales de la política exterior de México. Si recuerdo bien, para que no se les cambiara con facilidad en etapas posteriores. ¿Ha funcionado durante los últimos 15 años esto o en qué casos no ha funcionado? Yo diría desde luego que esta iniciativa del presidente de la Madrid, que fue aprobada por el constituyente permanente, efectivamente lo que hace es recoger una tradición de política exterior mexicana que data del siglo XIX. Lo que se hizo fue integrarlo en el artículo 89 constitucional, de manera tal que la Constitución real y la Constitución formal fueran una y la misma cosa. Yo creo que sí ha funcionado. Yo creo que desde siempre es parte de la identidad política nacional la defensa de este conjunto de principios. Me parece que en el transcurso de los años de vida independiente que lleva México, la idea general ha sido hacer efectivos estos principios constitucionales. ¿Y en los últimos 15 años no hay instancias en que esto haya sido algo que no funcionó, que nos deba preocupar? No sé qué le preocupe a usted. Quisiera una definición mayor de la pregunta para podérselo contestar. Hay un debate muy importante en México. En un extremo, algunas personas piensan que esos principios no son de la misma importancia que en el pasado, que ha habido un cambio o un giro fundamental en la política exterior de México, sobre todo hacia Estados Unidos, que el acercamiento con Estados Unidos ha representado el que se marginen algunos de estos principios. Yo creo que tenemos que determinar en qué casos particulares, digamos. Yo creo que para beneficio de quienes nos están viendo y escuchando en televisión, tendremos que examinar de manera conjunta en qué casos y en qué circunstancias habría esta preocupación. Por ejemplo, ciertas cuestiones que tengan que ver con la amenaza o el uso de la fuerza, que está claramente proscrita en términos constitucionales, bueno, yo creo que sí se ha respetado puntualmente como parte de la estrategia de política exterior mexicana. No habría duda sobre el particular. Me parece que con cuestiones relacionadas con la no intervención, con la libre determinación, me parece que tampoco habría cuestionamiento alguno. Pero si usted tuviera alguna preocupación particular, me parece que resultaría útil que de manera conjunta hiciéramos una exploración para intercambiar puntos de vista sobre aquellos temas que puedan ser inquietantes. En un tema previo, Álvarez Machain. Bueno, pudo haber sucedido que hubiese una injerencia indebida por parte de Estados Unidos en la jurisdicción doméstica mexicana, pero esto es una violación del derecho internacional que fue claramente condenada por el gobierno mexicano en su oportunidad. Yo creo que tenemos que separar aquellas cuestiones que signifiquen una infracción a las normas jurídicas, en donde México habrá de protestar y hacer valer sus derechos, de una conducta de política exterior que vaya en contravención a las reglas constitucionales ya estipuladas. Claro, es diferente el caso de Álvarez Machain, pero voy a mencionar un caso y quiero también la opinión más amplia de los otros invitados. Hay inquietud en México, el zar de las drogas, un general que ahora dirige ese esfuerzo en los Estados Unidos. Nueva ayuda militar de Estados Unidos a México por $10 millones y en especial los helicópteros que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van a vender a México para el combate a las drogas. Hasta ahí creo que es normal. La pregunta, el gobierno mexicano ha dado autorización para que algunos vuelos tengan lugar en donde sea monitoreado
de manera muy precisa que estos helicópteros son utilizados solo para ese caso. Esto es nuevo. Entonces, ese es un ejemplo de lo que yo quisiera que ustedes comenten. El embajador Silva Herzog, ¿quisiera usted comenzar con algún comentario? Sí, con gusto, con gusto. Esto es producto de alguna interpretación que leímos en alguno de nuestros periódicos hace unos días y no es correcto. El gobierno de México no ha autorizado ningún sobrevuelo que certifique el manejo que nosotros vamos a hacer de los helicópteros que vamos a recibir. Hay todo un mecanismo acordado para poder certificar de modo evidente, transparente, el uso que le vamos a dar a esos helicópteros que, como se dijo, están destinados al combate del narcotráfico. Pero esos mecanismos no contemplan, repito, no contemplan la autorización para sobrevolar el territorio mexicano. ¿Algún comentario de alguno de nuestros invitados, embajador Leoyoki? Bueno, yo quisiera hacer un alcance a lo que se ha comentado. Nosotros tenemos excelentes principios, pero eso no configura una política exterior. Yo creo que principios e intereses no tienen por qué chocar en una política bien diseñada. Nada, a mi juicio, debe estar sobre el interés nacional. Ahora bien, nosotros tenemos que configurar una política con objetivos a largo plazo, a mediano y a corto, para no ir dando bandazos, sino perseguirlos obstinadamente hasta su consecución. Respecto al uso de los helicópteros, debe haber suficientes salvaguardas, estoy seguro, para que se les dé el uso apropiado. Es como cuando se discute si hay un embargo de armas ofensivas. En realidad es crepuscular la distinción entre armas ofensivas y defensivas. Depende de qué lado se esté, si hacia dónde se apunta o del que dispara. Pero yo creo que nuestros principios nos han dado mucho prestigio, indudablemente. Mi preocupación sería que los olvidáramos, pero al mismo tiempo ni siquiera llegáramos a tener una real política, sino que nos quedáramos en medio y abandonáramos esos principios que nos han dado tanto prestigio y tanta solidez en nuestro quehacer. Embajador Petricholi, ha habido muchas opiniones en la sociedad mexicana que señalan que el gran acercamiento con Estados Unidos en los últimos años ha significado una pérdida de soberanía. ¿Es exagerado el comentario? Sí, además no creo que tenga un fundamento. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Negociamos porque somos soberanos. Discutimos de igual a igual porque somos soberanos. Si no fuéramos soberanos, absolutamente, y no lo demostramos en todas nuestras acciones frente a los Estados Unidos y frente al mundo, bueno, entonces sí perderíamos lo más importante que tenemos de identidad nacional, nuestra soberanía. Podemos negociar con los Estados Unidos o con cualquier otro país en términos adecuados, buscando el interés de México. Y eso no es ceder soberanía. Esto es buscar fórmulas que dentro de nuestros principios puedan ser en beneficio de nuestro país, del empleo, del ahorro, de la inversión, del desarrollo, de la tecnología, de otras cosas. Esto no significa perder nada de soberanía. Embajador Sepúlveda, ¿algún comentario? Bueno, yo lo que diría es que, digamos, debemos ser muy cuidadosos de no mezclar lo que es interdependencia con lo que es pérdida de soberanía. Digamos, son cuestiones distintas. Yo creo que en una vinculación internacional como la que está teniendo México, hay una necesidad de establecer criterios en donde se entablan interdependencias entre los distintos países. Yo creo que tendremos que precisar que el concepto de soberanía no puede ser entendido en los mismos términos que se entendía cuando se estableció en el siglo XVI con un criterio distinto. Esta idea de interdependencia
nos lleva a una convivencia que supone una relación entre los distintos estados, en donde hay de alguna manera una relación de interdependencia. Lo que sí resultaría muy peligroso es que esa interdependencia fuera conducida a un esquema de subordinación, y ahí hay riesgos, y en esos casos tenemos que ser muy cautelosos para asegurar que nos mantenemos en el ámbito de las interdependencias y no en el ámbito de las subordinaciones. Y por ejemplo, el paquete de rescate a México para salir de la crisis financiera en que se involucraba el país, para muchos mexicanos es visto no como una situación de interdependencia, sino en el caso extremo de los que hacen el argumento de sumisión a Estados Unidos. Yo no sé si sea válida la palabra de sumisión a Estados Unidos. A mí me parecería que efectivamente atravesamos por un periodo muy crítico en términos financieros, en términos económicos, y que en ciertos ámbitos tenemos una necesidad de recuperar nuestra competencia para tomar decisiones en todos los ámbitos, incluyendo el financiero. Pero yo creo que un tropezón como el que se padeció en ese entonces no necesariamente tiene que calificar y condicionar la totalidad de la relación que entablemos con Estados Unidos. Si me permite el doctor Sekeli, me gustaría apuntar el hecho de que hubo mucha gente en México crítica que pensaba que porque teníamos esta deuda con el gobierno americano, eso iba a limitar nuestras acciones en otros campos. Y creo que tenemos el ejemplo muy cercano de nuestra postura frente a la ley Helms-Burton, en donde México ha mantenido una postura de desaprobación, de crítica, de desacuerdo hacia la aplicación extraterritorial de una disposición de los Estados Unidos. Creo que es un ejemplo muy claro en donde, a pesar de estar endeudados con el gobierno americano, mantenemos principios fundamentales de nuestra política exterior. Embajador Silva Herzog, la ley Helms-Burton. Bueno, como sabemos, esto ha sido una ley muy debatida aquí en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Europa, en América Latina. Hay que recordar que la iniciativa por parte del senador Helms y del diputado Burton se presentó el año pasado, en el mes de abril de 95. Se quedó dormida durante casi o más de un año, y México, a través de la Embajada de México en Washington, expresó desde aquellos momentos nuestro desacuerdo y preocupación por lo que se parecía una disposición jurídica que tenía aplicación extraterritorial y que estaba en contra de principios básicos de derecho internacional. El derribo de los aviones cerca de las costas cubanas aceleró el proceso legislativo y, después de haber estado dormida durante más de un año, se aprobó en 2 días, y al tercero la firmó el presidente Clinton. Nosotros seguimos insistiendo, y así lo hemos hecho saber públicamente por parte de las más altas autoridades del país, nuestro desacuerdo por una aplicación que, la verdad, resulta en estos años de 1996 difícil de entender. Eso de que por participar en algunos negocios en Cuba se pueda negar la visa al ejecutivo, a su esposa y a sus hijos, pues nos recuerda prácticamente de tiempos medievales. En estos próximos días sabremos la decisión del presidente Clinton de si se aplica la ley a partir del 1 de agosto o no. Pero estoy convencido que el gobierno de los Estados Unidos va a buscar que la aplicación de la ley sea lo más flexible, lo menos perjudicial hacia sus socios comerciales más importantes, como son México, Canadá y la Unión Europea. Embajador Petricholi, usted jugó un papel clave en la promoción del Tratado de Libre Comercio.
Ha sido el tratado más ambicioso en la materia que ha firmado nuestro país. Luego de 2 años y medio de vigencia, han sucedido varios desarrollos que sugieren que en el año 2008 no alcanzaremos lo que deberíamos de alcanzar de acuerdo al tratado. Por ejemplo, han existido compras de bancos mexicanos más aceleradas y tempranas que lo esperado. Han habido varias violaciones de cláusulas del tratado por parte de Estados Unidos. Por su experiencia, ¿qué recomienda específicamente que deban ser las revisiones que hay que hacer al TLC en protección de los intereses de México? Es muy difícil en los momentos que se realizaron las negociaciones y que se aprobó por parte nuestra, por parte de los Estados Unidos, adivinar, prever los acontecimientos que iban a pasar. Yo estoy convencido de que es un instrumento, un solo instrumento muy útil para México si lo sabemos aprovechar, pero que tenemos que irlo adecuando en el tiempo y el propio tratado lo permite. Se establecieron calendarios, pero en mi opinión, bueno, eran de intención de tiempos, pero debemos revisarlo. Yo creo que con la experiencia que hemos tenido en estos 2 años y medio, tenemos base suficiente para que con la nueva administración, o la misma, cualquiera que sea, pero después de noviembre, replantear varios aspectos del tratado. ¿Nos puede dar ejemplos? Sí, por ejemplo, lo que está pasando en la agricultura, lo que está pasando en los movimientos de capitales, lo que está pasando en las intervenciones financieras. En fin, hay una serie de realidades distintas hoy a los años en que se firmó el tratado, tanto para los Estados Unidos como para nosotros. Y hay varios ejemplos, el ejemplo de transporte, por ejemplo, de transporte terrestre y muchas otras cosas que vale la pena revisar. Esto ya se planteó en la última binacional, en donde a primer nivel vinieron funcionarios muy importantes de los Estados Unidos para establecer un diálogo franco, abierto con las autoridades mexicanas. Se crearon 16 grupos de trabajo en cada uno de los temas de la relación bilateral y uno de los temas más importantes es el económico. Ahí está el tratado, está la relación financiera, la relación económica general, en donde necesariamente debe ajustarse a las nuevas circunstancias del país y hay muchas cosas que se deben revisar y adecuar de común acuerdo y discutiendo, de nuevo abriendo ciertos temas. Es una inquietud que no solamente tenemos los mexicanos, sino entiendo también tienen los canadienses, pero había que iniciarlo en alguna forma y en el camino ir corrigiendo y ajustando. Claro, lo que se planteó para el año 2008 es una visión ideal de lo que se quiere alcanzar, pero, embajador Silva Herzog, con todos estos sucesos, ¿nos estamos acercando a ese objetivo ideal del año 2008, a lo mejor o a los mínimos de lo que puede lograr el Tratado de Libre Comercio, ya que hay tantos conflictos tan temprano en la implementación del tratado? Bueno, yo creo que sí nos estamos acercando en términos de tiempo, porque hoy estamos más cerca que hace 2 años. Pero me parece que tenemos que ver la operación del Tratado de Libre Comercio con una perspectiva que no concentre su atención en el corto plazo. Esto, por definición, es un proceso que va a tener efecto, consecuencias en el mediano y en el largo plazo. Particularmente estoy convencido que va a ser un instrumento útil para estimular el crecimiento económico de los 3 países. La forma como hemos podido empezar a salir de la crisis en México, creo que no hubiera sido posible sin la operación del Tratado de Libre Comercio. La exportación el año pasado, la exportación mexicana, creció 32%. Esto difícilmente lo hubiéramos logrado sin los cambios estructurales anteriores y, sobre todo, sin la presencia y operación del Tratado de Libre Comercio. Problemas los vamos a tener, los hemos tenido siempre, los tenemos hoy en día y los vamos a seguir teniendo en los años futuros. Pero hoy tenemos mecanismos mucho más efectivos para tratar de resolver esos problemas. Tenemos el problema del tomate, del atún, del aguacate, del cemento,
de las escobas. Prácticamente todos los días tenemos algún pequeño o grande problema, pero por encima de todo hay que reconocer que México y Estados Unidos el año pasado tuvieron un volumen de comercio de alrededor de 120,000 millones de dólares. Esto realmente da una idea muy clara de la enorme y estrecha relación comercial que tenemos entre los dos países. ¿No fue demasiado brusco este compromiso y agresivo este compromiso de liberalización sin que existiera al mismo tiempo políticas de nuestro gobierno para impulsar la creación de empleos donde están siendo desplazados trabajadores agrícolas por la apertura tan rápida y tan comprensiva que se ha dado en la agricultura? No pueden esperar estos trabajadores. Quisiera, licenciado Petricholi, que nos comente esto. Bueno, hay dos aspectos en esto. El tratado, como lo apunta el señor embajador Jesús Silva Gerson, ha producido corrientes comerciales de todo tipo, incluyendo las agrícolas, que no habíamos soñado que íbamos a tener. Por el otro lado, hemos tenido la crisis más profunda que ha ocurrido en el país en las últimas décadas y que ciertamente ha afectado a todos los sectores y al sector agrícola, desde luego. Hemos tenido una caída de la demanda extraordinaria, del empleo, del poder adquisitivo, y eso ha afectado también al sector agrícola. Aquí lo que estamos buscando son dos cosas. Una, los nichos de exportación agrícola a los Estados Unidos, en donde haya una certidumbre, una certeza de todo lo que podemos exportar en esto. Y el otro tema es la reestructuración, reorganización en el campo mexicano para poder realizar no solamente exportaciones y apoyar a grupos, asociaciones de campesinos, sino tenemos que ir al fondo del asunto. Las violaciones se originan en algunos estados donde algunos grupos se habían opuesto al TLC. ¿Por qué no hemos insistido, embajador Sepúlveda, en que cada uno de los estados del país vecino adopte nueva legislación, acts, creo que se llaman en inglés, y el término legal, que los obliguen a asumir todos los derechos y las obligaciones del TLC? ¿O estamos en manos de políticos como el gobernador de California, que en ocasiones torpedean las políticas federales de libre comercio? Yo creo que los tratados suscritos por Estados Unidos o por cualquier estado tienen fuerza de ley en la totalidad del territorio. Es decir, no resultaría válido pretender sustracciones jurídicas por porciones territoriales. Es una legislación que obliga de manera nacional a la integridad de los Estados Unidos, como sucede, por cierto, en el caso mexicano. Por el hecho de que seamos federaciones, no significa que cada estado puede sustraerse de lo que es la obligación internacional global para el Estado mexicano o para el Estado estadounidense. Yo creo que ahí lo que se plantea es una cuestión de intereses económicos y de intereses políticos parciales que con la autoridad del gobierno federal deben ser resueltos. Ahora, yo lo que diría es que una aportación que debe ser reconocida en términos del TLC es el que se refiere a la solución de diferencias. Me parece que hay ahí un mecanismo importante que no existía previamente, que debe ser utilizado y perfeccionado. Yo creo que hacia el futuro ese debe ser el instrumento principal para dirimir las diferencias que se presenten entre México y Estados Unidos, o México y Canadá, o Estados Unidos y Canadá. Esa es la aportación que probablemente nos permita asegurar la eficacia del tratado y no su vulneración. Como ya se indicó previamente, en el ámbito económico hay avances significativos. En el ámbito jurídico, al menos en lo que hace a este capítulo de solución de diferencias, tenemos que insistir en su eficacia. Tenemos que insistir también, como se advirtió desde un principio, que este es un tratado eminentemente comercial y no debe tener connotaciones políticas indeseables para México. Pero, licenciado Sepúlveda, con todo respeto, hemos visto en la práctica la realidad política. En California se ha violado el tratado porque no quieren autotransporte mexicano de carga
invadir su mercado, es la frase que se utilizó en toda esta discusión. La realidad política dice que México tiene que tomar acciones políticas y tener una estrategia, porque si no, estados que en nuestro país vecino tienen enorme autonomía política van a afectar nuestros intereses. No tenemos instrumentos legales para hacer frente, como yo sugería una posible idea, a esta situación que nos pone en desventaja. La realidad política no nos favorece. Bueno, esa realidad política no la vamos a poder ignorar, esa realidad política existe. Lo que sucede es que países con las características de México tienen que apelar a un sistema jurídico para la defensa de sus intereses nacionales. Claro, pero solo en Washington o también a nivel de los estados. No podemos hacer nada en California. Yo lo que Aquí me gustaría... Yo lo que le diría, Chucho, nada más termino esta idea, Sí. lo que le diría es que se trata de una legislación nacional en donde el interlocutor tiene que ser el gobierno federal estadounidense. Yo creo que cometeríamos un error muy serio si nos colocamos en una interlocución del gobierno federal mexicano hablando de manera individual con cada uno de los gobiernos estatales en Estados Unidos. Gracias. Embajador Silva Herzog. Sí, bueno, la aclaración que quería hacer es que no fue el gobierno del estado de California el que canceló el acuerdo para permitir la entrada libre de los camiones de México y de Estados Unidos a ambos lados de la frontera. Fue una disposición de carácter federal del secretario de Transportes de los Estados Unidos. Preguntarle al embajador de Oyoki. La migración, no tener una política equivale en sí misma a una política de omisión, con todas sus consecuencias. Muchos piensan que varios individuos e instituciones en México han hecho toda una carrera en base a este tema de la migración, pero cuando se ha tratado de propuestas concretas y ofrecer soluciones, 30 años después estamos en lo mismo. Quiero preguntarle cómo defender mejor a los inmigrantes, a los trabajadores pobres en especial de México, ante la creciente ola de racismo en algunas comunidades de los Estados Unidos. Bueno, para mí ese es el tema más preocupante en nuestra relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ofensa y el maltrato a uno solo de nuestros compatriotas es totalmente inaceptable. A uno solo. Es para mí una noción cualitativa y no cuantitativa. No lo podemos tolerar. Ahora, dos, evidentemente van a seguir cruzando la frontera mientras la idea del sueño americano de una vida mejor, llena de opulencia, tenga validez. Punto 3. Idealmente, ¿cuál podría ser la solución? Un convenio singular. Pero claro, para esto habría la oposición fuerte de los sindicatos americanos. Entonces la idea sería, estamos hablando idealmente, pero no imposible, afiliarlos a los sindicatos, pagarían su cuota en tanto estuvieran en territorio americano. Con eso disminuiría quizá la oposición de ese sector. Número 1, se protegería a nuestros connacionales. 2, se evitaría que desplazaran mano de obra local, puesto que irían a donde se les necesita. 3, al estar protegidos, por otra parte, se fortalecería el movimiento obrero. Embajador Silva Herzog, la queja de muchos americanos que no son racistas es que muchos de los gastos de salud y educación que están relacionados con la presencia de estos trabajadores mexicanos tienen que ser pagados por los impuestos de los ciudadanos americanos. Supongamos que es correcta esta información. ¿Por qué no comparte el gobierno mexicano algunos de estos gastos y le quita una bandera al movimiento antimigrante en los Estados Unidos? Efectivamente, yo creo que dentro del debate migratorio que lleva ya un buen número de meses, en un clima esencialmente anti-inmigrante, el acento se pone en el costo que representa el atender los servicios sociales a los trabajadores indocumentados. Se inflan las cifras de lo que cuesta en materia educativa, en materia de salud. Casi no se pone atención, y esta es yo creo que una de las grandes lagunas que existen en el debate migratorio sobre las aportaciones
la contribución que los trabajadores migratorios hacen a la economía de los Estados Unidos, en la agricultura, en los servicios, en la industria de la construcción, que en verdad es muy, muy importante. Hay por ahí estudios que señalan de modo muy claro que la contribución neta de los trabajadores indocumentados es de carácter positivo. Ahora, ¿cómo podríamos compartir estos gastos? Es una idea interesante, se ha discutido, pero en primer lugar tendríamos que ponernos de acuerdo en las cifras, porque las que escuchamos por ahí tienen más bien un fundamento político que un fundamento real. Pero ¿cómo es posible que en 30 años de estudios no tengamos un acuerdo sobre las cifras, que es por lo que parece que no hay un acuerdo político para manejar este tema? No tenemos un acuerdo en esas cifras, tampoco tenemos un acuerdo en el número de cruces o en el número de deportaciones. Ahí hay cifras distintas entre la fuente mexicana y la fuente de los Estados Unidos. Una de las primeras elementos que se requieren es un mejor conocimiento del problema migratorio. Lo conocemos nada más en la superficie. Y aquí quisiera coincidir con mi amigo José Juan, en el sentido de que tal vez este vaya a ser el problema más importante en la relación bilateral entre México y Estados Unidos durante los próximos 10, 15 o 20 años. Se trata de un problema estructural. México tiene un exceso de mano de obra, Estados Unidos tiene demanda por esa mano de obra y ni las bardas ni los agentes policíacos van a detener el flujo de trabajadores entre uno y otro país. Licenciado Sepúlveda, ¿por qué no hemos insistido en un acuerdo bilateral para presentar quejas y someter controversias cuando se cometen abusos de los que afectan a los trabajadores mexicanos a la Corte Internacional en La Haya? Porque yo creo que no sería eficaz, Gabriel. No tiene jurisdicción la Corte Internacional de Justicia sobre temas de esta naturaleza. Yo creo que tenemos que enfocar la cuestión desde una perspectiva distinta. Digamos, el número de protestas que ha registrado México con relación a los malos tratos que reciben nuestros nacionales se han multiplicado de manera notable, sobre todo en fecha reciente. Yo lo que diría es que tenemos que abordar el asunto desde una perspectiva diferente que tiene que ver con la solución del problema y este tiene un vínculo fundamental con el crecimiento económico mexicano. Es decir, mientras no haya unos índices de crecimiento y desarrollo económico en México de manera tal que nosotros mismos podamos aprovechar esa mano de obra que ahora viene a enriquecer a la sociedad estadounidense, me parece que continuaremos teniendo un problema con Estados Unidos en el fenómeno migratorio que se da ahora. Entonces, aunque me doy cuenta que en el plazo inmediato no será posible resolver esta cuestión, porque no vamos a tener tasas de crecimiento que permitan satisfacer este problema, me parece que es ahí en donde se tiene que concentrar la cuestión y no en asuntos que tengan que ver con registros de protestas por el maltrato que reciban los mexicanos. Aunque debo decir, puesto que el problema existe en términos de malos tratos a ciudadanos mexicanos en el extranjero, tenemos que insistir en que se defiendan sus derechos humanos, sociales y laborales. Señores, estamos llegando al final y hay una pregunta muy importante en la mente de quienes observamos su trabajo. Han cambiado la manera de conducir las relaciones. Se habla de una diplomacia de gabinete, se comunican los secretarios de diversos temas entre ellos sin tener que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores respectiva. En algunos casos, otra secretaría toma la iniciativa para promover un acuerdo. La embajada en Washington es la embajada. Ninguna otra se compara en importancia para nuestro país. Sin embargo, se dice, el embajador ya no ha gozado del mismo acceso directo al presidente que fue tradicional, se comunica más seguido vía la oficina del presidente. Quiero preguntarles a los cuatro, ¿qué es mejor para la relación del embajador mexicano en Washington con el canciller mexicano en turno y qué es mejor para las relaciones con Estados Unidos? ¿Que haya una comunicación directa con el presidente o la que hemos observado en los últimos tiempos? Embajador Silva Herzog.
A mí me ha tocado ser el embajador de México en Estados Unidos en una época particularmente difícil. Creo que hemos tenido la combinación de una serie de elementos que han hecho que en ciertos momentos la relación se haya complicado y se haya hecho tensa. Nosotros en la embajada durante este periodo hemos mantenido una relación muy institucional con la Cancillería. Pero también debo señalar que en aquellos momentos en que es necesario recibir el punto de vista, la instrucción del presidente de la República, hemos tenido el acceso totalmente rápido, abierto y positivo. Embajador Sepúlveda. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como función ser la coordinadora de todas las tareas de México en el exterior. Me parece que es una función que debe ser respetada, una función en donde todos los embajadores en principio deben de mantener una relación de comunicación política continua, porque de otra suerte no se podría cumplir con esa tarea de coordinación. Pero me parece también que los embajadores son, a final de cuentas, representantes del presidente de la República. En aquellas circunstancias en que haya unos asuntos que a juicio del embajador ameriten una interlocución con el presidente de la República, esta debe existir. Gracias, embajador Petricholi. Coincido con Bernardo totalmente. El jefe, quien dirige la política exterior, es el presidente de la República. Y en mi experiencia, y la experiencia que conozco, lo ha tratado de hacer prácticamente como regla a través de la Cancillería, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Excepcionalmente, ha habido razones para que tengan los presidentes una comunicación directa, que naturalmente los embajadores reportan inmediatamente a la Cancillería, que es quien coordina, como lo dice muy bien el embajador Sepúlveda, todas las acciones. Por otro lado, las relaciones internacionales en general han ido cambiando y ya es muy usual que los jefes de Estado hablen entre ellos. Antes, pues, no era tan directo el trato. Los presidentes de Estados Unidos, los presidentes de México se llaman, se consultan, tienen una relación, pero la diplomacia mexicana, la política exterior, la lleva la Secretaría de Relaciones Exteriores en acuerdos con el señor presidente. Pero hay determinados momentos en que el señor presidente es el que interviene, habla con su colega, el presidente de los Estados Unidos, y le llama al embajador para que le dé seguimiento a algún tipo de conversación o acuerdo o desacuerdo que hayan llegado, y naturalmente el embajador reporta a la Cancillería de inmediato. Gracias, embajador de Joaquín. Bueno, creo que hay una coincidencia de opinión entre los embajadores que me han precedido en el uso de la palabra, Bernardo, Gustavo y Jesús, pero también depende del estilo personal de gobernar de cada presidente. Ni modo que el embajador no le conteste una llamada o no atienda una instrucción directa, pero sí, indudablemente la Cancillería debe controlar y estar informada de todo lo que sucede en el área de competencia del embajador. Lo mismo si se trata de otros secretarios de Estado, etcétera, pero sí debe haber la coordinación apropiada de la Cancillería, pero también es muy útil el contacto con el presidente para conocer de viva voz el matiz que le quiere dar a su política, dado que el que hace la política es el presidente y quien interpreta, digamos, en términos religiosos, la doctrina es el embajador. Pues agradecemos la presencia de los embajadores el día de hoy. Muchas gracias. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.